Estimados alumnos, un cordial saludo. Antes que nada, nuevamente la más grata bienvenida. Nos encontramos próximos a finalizar este seminario intensivo de auditoría tributaria y necesitamos avanzar un poco más rápido referente ya al proceso de auditoría tributaria como tal. Antes que nada, espero que se encuentren bastante bien en unión de sus seres queridos y familiares. Retomemos un poquito el tema. Referente al proceso de auditoría tributaria, lo que yo te puedo explicar es que básicamente cualquier auditoría tributaria que tú hagas tiene bastante semejanza con las auditorías de estados financieros. Y te lo digo por qué. Porque básicamente son enfocadas en tres aspectos principales. Primero, que es el tema de la planeación de la auditoría como tal. Segundo, el tema de la ejecución como tal. Y tercero, el tema de la preparación y elaboración del informe. Estos aspectos son bastante similares tanto de auditoría como estados financieros como auditoría tributaria, de los cuales tú deberías tomarlos como punto de partida para poder realizar tu plan de trabajo de auditoría tributaria. Ahora, el punto adicional que queremos incorporar ahora en este video es el tema del enfoque de las NIA. ¿Por qué te digo de las NIA? Porque es un marco regulatorio, que son las normas internacionales de auditoría, que deberían ser la fuente principal de consulta para el correcto manejo de un auditor, sea tributario, sea financiero, en el trabajo a campo que tiene que realizar, ¿sí?, en una determinada compañía. Ok, yo te había dado tres aspectos esenciales para este tipo de procesos de auditoría, ¿sí? Ok, no te olvides, recapitulo. El primero es el tema de la planeación de auditoría, segundo el tema de la ejecución y tercero el tema de la elaboración del informe. Correcto. En el primer punto yo quiero hacer enfoque a tres NIAs principalmente, que es la NIA 300, 315 y 320, en donde básicamente hacen mucho hincapié al tema de la planificación como tal del trabajo en campo, ¿sí?, donde básicamente se van a trazar ya la hoja de ruta para que el auditor tributario pueda ejecutar su trabajo en campo, ¿sí? También hacen mucho énfasis y hacen mucho hincapié al tema de la valoración como tal de los riesgos. Yo te había dicho semanas atrás que tú tienes tres riesgos principales como auditor que entrar a evaluar en una compañía, que son los riesgos inherentes, los riesgos de detección y los riesgos de control. Correcto. Donde el principal riesgo, y yo creería que es uno de los riesgos que a veces el auditor no tiene mucho que hacer al respecto, porque corresponde mucho a factores externos, es el tema del riesgo inherente. Sin embargo, el riesgo de detección y el riesgo de control son riesgos de alguna manera manejables por el tema del alcance de las pruebas y el alcance de procedimientos analíticos que, si los realiza bien un auditor, obviamente puede minimizarlos y puede de alguna manera tratar de llegar a realizar aquellas muestras que le permitan concluir de manera eficiente que la razonabilidad de los tributos son acorde a la normativa fiscal vigente, ¿correcto? Ahora, no te olvides, estas dos NIAs tratan principalmente sobre el tema de la hoja de ruta y sobre el tema de la valoración de riesgos. La última NIA, que es la NIA 530, todo esto estamos hablando, no te olvides, del tema de la planeación de auditoría, correcto. La última NIA, la NIA 530, lo que trata ya es de un enfoque más de materialidad. Obviamente, pues resumiéndolo de manera sencilla, no es lo mismo auditar fiscalmente una compañía pequeña que una multinacional que tiene diversas sucursales quizás dentro del país, ¿correcto? O que inclusive su cadena de valor abarca tanto la producción, comercialización y distribución de productos, ¿sí? Entonces, es muy diferente. Ahora, en este tema de materialidad como tal, cada auditor tiene su metodología de determinarla. Yo básicamente, en la experiencia que tengo, yo puedo decirte dos enfoques principales. Primero, el tema de reconocer cuáles son los parámetros que tú vas a tomar como sustento para poder determinar la materialidad. Y los dos parámetros principales que yo te puedo decir para que te los grabes es el parámetro neto y el parámetro bruto. Cuando yo me refiero a un parámetro neto es porque, digamos, tú vas a realizar la materialidad de una compañía pequeña y en donde tu enfoque va a ser el patrimonio, ¿sí?
que es prácticamente pues un valor neto, ¿sí? Luego de descontado activos y pasivos. Cuando tú realizas y determinas el monto del patrimonio neto de la compañía, usualmente se toma como porcentaje entre un 5 y 10% para determinar la materialidad como tal. Entonces, de la cifra patrimonial que tú tienes, usualmente yo recomiendo el 10%. Sácale el 10% al total del patrimonio y en base a esa cifra, tú procedes con el cálculo del 5%. Cuando tú obtengas el 5% de ese resultado que estás obteniendo del primer factor, este segundo factor viene a ser como el umbral mínimo, el monto mínimo que todo auditor debería considerar para colocarlo dentro de las plantillas de ajuste de auditoría, ¿correcto? Posterior y todo aquel valor que supere esa cifra del segundo factor que obtuviste deben estar sí o sí como plantilla de ajustes porque obviamente superan la materialidad, ¿sí? Pero esto en base a un enfoque de parámetros netos. El otro aspecto que te digo que es el enfoque de parámetros brutos es cuando básicamente pues tú tomas o el rubro de ingresos o tomas el rubro de pasivos o el rubro de activos para poder determinar tu materialidad. Cuando el enfoque es parámetros brutos, lo que yo te sugiero es que determines una banda entre el 0,3% hasta el 3%. Cuando tú determinas cuál es el monto de los activos, ¿sí? Tú calculas este porcentaje que yo te recomiendo que pueda ser el 3%, y luego que determinas este factor, vuelves a sacar otro factor multiplicando por el 5%, igual como lo hicimos en el punto anterior, que es el tema del enfoque de los parámetros netos. Y cuando tú obtienes ya este segundo factor, este segundo resultado, ese va a ser, no te olvides, el umbral mínimo que debe considerar todo auditor tributario para incluirlo dentro de la plantilla de ajustes que al final van a ser discutidas con la gerencia general, ¿correcto? Entonces no te olvides que estos son los tres enfoques principales en los que se basa el tema de la planeación de auditoría con enfoque a normas internacionales de auditoría. Ni a 300, ni a 315 y ni a 320, ¿correcto? Entremos al segundo aspecto esencial dentro de todo este trabajo de auditoría tributaria que tienes que realizar cuando seas contratada. El segundo es el tema de la ejecución del trabajo en campo como tal. Dentro del tema de la ejecución de trabajo hay muchas NIAs que usualmente se hacen referencia, entre ellas pues la NIA 220, 230, 240, la NIA 400, 520, 530, entre otras. Pero más allá de todas estas NIAs, lo que yo te puedo decir es que los aspectos esenciales de cada una de ellas, y que debes saberlo, es el tema de, primero, reconocer y validar que efectivamente hay una calidad detrás de la información financiera que tú recibes como auditor tributario para entrar a evaluar el negocio como tal. Segundo, te dan los parámetros esenciales para poder reconocer que la evidencia de auditoría que tú estás recopilando de los documentos fuentes es totalmente confiable y puedes tú corroborar y sustentar tus papeles de trabajo. ¿Ok? Adicionalmente existen otros parámetros como el tema del fraude, ¿sí? Que te dan lineamientos muy puntuales para tratar como auditor, poder detectar qué cuentas pueden estar vinculadas a un posible fraude dentro de la compañía. Adicionalmente te dan parámetros para que puedas determinar una muestra de auditoría de manera correcta e inclusive que los procedimientos analíticos que vayas a realizar estén acordes al objetivo de tu auditoría como tal, ¿sí? Y enfocados pues principalmente a qué tipo de rubro impositivo vas a revisar. Puede ser IVA o puede ser renta como tal, ¿sí? Entonces estos son a grosso modo pues cuáles son las aristas principales en los que se enfoca pues la NIA referente al tema de ejecución de auditoría fiscal, ¿correcto? Ahora, para hacer este proceso de auditoría fiscal, obviamente, pues dentro del proceso de ejecución, que es el trabajo en campo como tal, no te olvides pues que tú necesitas conocer técnicas. Estas técnicas, ¿cuáles pudieran ser? Técnica de verificación, técnica de validación, técnica de confirmación, técnica de análisis, cálculo,
en las cuales pues tú como auditor tributario vas a entrar obviamente pues a revisar, por ejemplo en el tema del cálculo. Cuando tú revisas un formulario 103 y 104, no simplemente escoger las declaraciones y decir que está bien el cálculo que hizo la administración, sino que tú tienes que probar la razonabilidad, ver que efectivamente la obligación 103 o 104 se cumplió en los tiempos acordados. Si no se los cumplió, ver que las multas y los intereses hayan sido calculados correctamente. Y como final punto, que las bases imponibles estén bien sustentadas con sus respectivos porcentajes de retención acorde a la esencia económica de la transacción. Entonces, de esta manera, tú estás analizando, validando y comprobando efectivamente que los cálculos de las declaraciones están correctamente hechos. Entonces, todas estas técnicas te permiten a ti poder realizar un trabajo en campo más eficiente y más efectivo. Y como punto final es el tema de la elaboración del informe. En el tema de la elaboración del informe como tal, lo que yo te puedo mencionar es que tú tienes que conocer dos aspectos esenciales, que es el tema del dictamen y lo que es el tema del informe fiscal como tal. En el tema del dictamen, básicamente pues tú vas a realizar es una opinión como tal de todo el trabajo hecho y si efectivamente pues las cifras fiscales fueron honradas a la administración tributaria pues en los tiempos que manda la normativa. Y por ende pues los estados financieros están mostrando correctamente sus cifras y están correctamente evaluadas en los estados financieros. Ahora, con respecto al informe fiscal como tal, el auditor obviamente lo que hace es mostrar, recopilar y enseñar a la gerencia todo y cada uno de los papeles de trabajo de manera condensada de todas aquellas evaluaciones fiscales que hizo durante su trabajo en campo. De manera pues que la gerencia pueda analizar efectivamente el sustento, ¿sí?, del auditor referente a los puntos levantados en el dictamen, ¿sí? Entonces, no te olvides, son tres aspectos muy puntuales para tu proceso de auditoría: planeación, ejecución y elaboración del informe. Más a profundidad te invitaré a que leas las normas internacionales de auditoría para que obviamente un poco interiorices en cada uno de sus conceptos y alcances. Sin más, nos seguiremos viendo en un próximo video. Que tengas un excelente día. Hasta luego.